Todas estas redes que hemos estado viendo, bueno, y las que no hemos visto, que tenéis aquí más documentación, y las que vayan surgiendo, hay mucha cultura de hacerlas disponibles a la comunidad para que las puedan usar, ¿no? Y hay distintos mecanismos, dependiendo de la librería que usemos, a través de las cuales las vamos a poder reutilizar. Anteriormente, cuando por ejemplo se puso disponible AlexNet, pues era más manual, aunque estaban los pesos disponibles y la estructura disponible, era un poco más manual todavía usarla, pero a día de hoy TensorFlow, bueno, y PyTorch también tienen funcionalidades muy directas para poder usar sobre todo estas redes súper comunes de manera fácil en nuestras aplicaciones, ¿no? Entonces fijaos, bueno, aquí tengo ya abierto el notebook en Colab. Fijaos que hay un paquete dentro de Keras, que es tf Keras Applications, y a ver aquí si sale lo que hay, que debería de salir lo que hay. Applications, ahí está. Entonces fijaos que aquí hay un montón de redes que ya están implementadas, incluso con los pesos con los cuales se entrenó en donde fuera que tuvo el resultado que tuviera, ¿no? Esto lo vamos a ver más en detalle luego en la parte de Transfer Learning, cómo podemos usar esto para problemas ya más específicos que a lo mejor nosotros podamos tener, ¿no? Pero fijaos que esto es tan sencillo como instanciar, llamar esta función, y tenemos una instancia del modelo, ¿no? Los pesos ocupan, porque los pesos tienen, los pesos entrenados de la red tienen, pues estamos hablando de varios millones de pesos, con los cuales esos tienen un cierto tamaño. Lo bueno de esto es que como estamos usando el Colab, pues esto se descarga desde el repositorio de TensorFlow hasta donde sea que se esté ejecutando este notebook, que suele ser dentro de la misma infraestructura de Google, ¿no? Con lo cual, estos son los 100 y pico millones de pesos de BGG16 que nos los acabamos de descargar, ¿no? Y esto es un modelo, esto es un modelo normal de Keras, type BGG16. Esto es un modelo funcional de Keras, como veis. Podemos hacer el summary. Fijaos todas las capas que tenemos, ¿sí? Los 138 millones de pesos. Y esto, fijaos que la última capa es de 1000. Por tanto, esto es la red tal cual ganó la competencia de ImageNet, con las 1000 clases de salida. Por eso la última capa tiene 1000 neuronas. La capa de entrada es de 224 por 224 por 3. Es el tamaño que se espera de las imágenes que le demos como de entrada. Y cada vez que le demos una imagen como entrada, esto ya tenemos los pesos que ya han sido entrenados con los millones de imágenes o con los miles de imágenes que fueran de ImageNet en la competencia de turno que fuera, y aquí nosotros podemos directamente usar esta red para ver cómo es la clasificación de ImageNet que tendría, ¿no? Entonces fijaos, aquí lo único que he hecho ha sido coger algunas imágenes directamente de internet. Por ejemplo, busqué en Google, por ejemplo, si quiero, por ejemplo, yo busqué animals y buscaba las imágenes. Y ¿qué? En vídeos no, en imágenes. Y me bajaba alguna de estas imágenes y se la pasaba, ¿no? Fijaos que las imágenes son de distinta resolución. Para poder pasarlas por la red hay que redimensionarlas a 224 por 224 por 3. Y además, esta es esta pequeña función, ¿no? Fijaos que le doy el URL de la imagen, que lo saco directamente de acá. Si estoy viendo una imagen, aquí saco el URL. Entonces esto lo podéis hacer directamente vosotros si queréis, ¿sí? ¿Y qué es lo que hago? Me bajo la imagen con el wget, la leo, la paso a 224 por 224 y en este caso VGG espera que los valores de iluminación estén entre 0 y 255. Entonces aquí normalizo la la imagen para que los valores estén entre 0 y 255, ¿no? Esto es, los normalizo entre 0 y 1 y luego lo multiplico por 255. Y la imagen según yo la leo del fichero, que es una sola imagen, esto me va a quedar una estructura de 224 por 224 por 3. Y necesito que esté con la misma estructura que requiere TensorFlow. Que normalmente a TensorFlow yo le doy muchas imágenes juntas, ¿no? Entonces yo necesito que esto sea una estructura de
1 por 224 por 224 por 3, ¿no? Entonces eso es lo que hago acá. Al poner esto de asterisco le estoy diciendo que me use todo el shape, que me desarrolle el shape, ¿no? Entonces esto es equivalente a poner 1 por 224 por 224 por 3. Listo. Entonces fijaos que aquí, bueno, aquí bajo una imagen, si yo ejecuto esto, pues vamos aquí a ejecutar. Me bajo una imagen y aquí la miro. Y esta es la imagen que sea, ¿no? Aquí si cambio el URL, pues me cambia la imagen. Podéis experimentar con lo que queráis. Y fijaos que simplemente lo que le digo a BGG16, la forma de la imagen tiene 224, 1 por 224 por 224 por 3 y tiene valores de luminosidad entre 0 y 255, que es lo que yo quiero, ¿no? Y entonces simplemente le digo a BGG16 que me prediga cuál es la salida. Como son 1000 posibles clases, me da 1000 posibles salidas. Que las pinto, la pinto para ver, fijaos que hay una clase, que es la que tiene mayor probabilidad. Hay otro par de clases que tienen una probabilidad importante. Aquí yo seleccionaría esta clase. Habría que ver que esta clase resulta que es la 700. A ver, ¿esto es lo mismo? Sí. 717, ¿no? Esta es la 619. Tocaría ver cuál es el código, cuál es la descripción de la clase número 717 en la codificación de ImageNet. Fijaos que esto es un vectorcito, podemos poner el vector si queréis. Un vectorcito con una probabilidad para cada una de las clases. Normalmente son probabilidades pequeñas, excepto, vamos a borrar, excepto estas clases, ¿no? Afortunadamente, dentro de Keras hay una utilidad que nos permite decodificar las predicciones de un vector de 1000, de probabilidades de 1000, ¿no? Y fijaos cómo le digo, bueno, en este caso estoy cogiendo las 5 primeras, las 5 clases con mayor probabilidad, entonces estaré cogiendo esta y esta, ¿no? Sí, ¿no? 400, 600, en fin, vale. Y fijaos cómo me da, este es el código del synset dentro de ImageNet, y esta es la descripción, y esta es la propia probabilidad, esto corresponde con esta altura que vemos por aquí, ¿no? 0.29, 0.21, 0.14, ¿no? Es lo que vemos por acá. Y este es el nombre de la clase, pues para que nosotros podamos interpretarlo, ¿no? Bien, aquí podéis coger cualquier imagen y directamente hacer la inferencia con BGG16 en este caso, o con la red que sea que usáis dentro de Keras Applications, y tenéis la salida que daría de ImageNet, ¿no? Pero igualmente, acordaos que BGG16, vamos a ver, no sé si está por acá, la estructura, acordaos que BGG16 es bastante clásica, es esta, ¿sí? Y tiene una serie de capas, fijaos, de 4096, tiene una serie de capas fully connected, ¿no? Entonces, yo podría coger, a lo mejor, dada una imagen, yo puedo coger la activación, las 4096 activaciones de esta capa fully connected, las que existen antes de pasarlas por la capa final de salida, ¿no? Aquí hay 4096 por 1000 pesos conectando esta capa con esta. Bueno, me gustaría coger las activaciones aquí antes de la salida, y de alguna manera esto sería una forma de representar esta imagen con un vector de 4096 características. Esto sería el feature extractor de esta imagen original, pero a 4096, ¿no? 4096, un vectorcito de 4096 números que me representa esa imagen según me la ha procesado BGG16. Bueno, pues puedo hacer eso perfectamente. Fijaos, me cojo la capa que yo quiero, la Fully Connected 1. Este nombre lo saco del summary, porque ellos ya la llaman así, tienen los nombres bien bonitos puestos. Pues saco esta capa y me genero mi función. Fijaos, me genero mi función, como ya creo que habéis hecho en algún ejercicio anterior, desde la salida hasta ese output. Entonces, si yo me genero esta función, desde la capa de input hasta la capa que sea, la que yo elijo, entonces, si yo le doy una imagen a esta capa, esta ya es una función que yo puedo aplicar sobre una imagen. De la misma manera que yo podría aplicar el modelo sobre una imagen, ¿no? Yo puedo aplicar el modelo directamente, que es equivalente al predict. Model no, esto se le he llamado, que le he llamado BGG16, como tenía que llamarle. Fijaos que esto me da, ¿esto qué me da? Le he dado una imagen y esto me tiene que dar los 1000 vectores, los 1000 elementos de las probabilidades de esa imagen, ¿no?
Y fijaos que esta es la sintaxis de aplicar el modelo a una imagen, ¿no? Pues igual, yo aplico la capa que acabo de extraer desde la entrada a salida, se la aplico a la imagen. Y entonces tengo un vectorcito de 4096. Que me representaría, estos 4096 números, me representarían esta imagen. Y aquí yo puedo hacer muchas cosas. Yo podría coger todas las imágenes, pasarlas por el BGG16, descartar la clasificación final, quedarme con este vectorcito de 4096 y hacer otras cosas. Por ejemplo, entrenar un support vector machine con una entrada de 4096, que es lo que me representa cada clase, cada imagen. O entrenar otro método, por ejemplo. O a lo mejor, fijaos, aquí me cojo otras 3 imágenes para que las veáis. O yo podría coger, bueno, esta imagen la tengo, la puedo representar por un vector de 4096. Esta imagen también, esta también, esta también. Bueno, yo a lo mejor puedo simplemente medir la diferencia entre, ¿qué es lo que tengo aquí, no? 4096, fijaos que aquí tengo, bueno, aquí hice la extracción, aquí tengo de las 3 imágenes, genero una estructura de 4 por 224 por 224 por 3, que es esta estructura de acá, las pongo en la forma que quiere TensorFlow, fijaos, ¿sí? Y entonces él me da 4 vectores de 4096 de aplicarle toda la red hasta esa capa exactamente, ¿no? Y entonces, bueno, yo puedo decir, bueno, a lo mejor resulta que esta representación de 4096, si resto el vector de 4096 que me representa esta imagen de este vector de 4096, pues a lo mejor me da una noción de qué tan parecidas o qué tan diferentes son estas imágenes. Bueno, pues fijaos, esto es lo que hago acá. Para todas estas 4 imágenes, bueno, hago todas las posibles combinaciones de imagen con imagen y cada una cojo las características que la representan, la resto, el valor absoluto y hago el promedio. Este es el promedio de diferencias de actuaciones entre pares de imágenes en su representación en la capa Fully Connected 1. Y aquí, bueno, ¿qué es lo que vemos? Pues fijaos, esta primera fila es qué diferente es la primera imagen, qué diferente es el vector de activación en la capa Fully Connected 1 de 4096 respecto a la propia imagen, por tanto es 0. Qué diferente es ese vector de activación de esta imagen respecto a la de la moto, de esta imagen respecto a la del carro y de esta imagen respecto a la de la casa, ¿no? Que en este caso nos ha salido un resultado, es un poco extraño porque parece, las diferencias son muy pocas, ¿no? Pero bueno, que parece que el carro es sobre todo parecido a esta casa. Quién sabe, quizá por el verde, bueno, tampoco hay mucho verde, quién sabe, las estructuras, quién sabe, ¿no? Pero por ejemplo, la moto es también muy parecida a la casa, en fin, y por ejemplo, pero este carro, por ejemplo, sí lo considera parecido a este carro de acá, más que a la moto y más que a la casa, ¿no? Bueno, es simplemente por ilustrar, en este caso ha salido así de manera un poco contraintuitiva, pero bueno, es una manera, lo que quiero hacer aquí es ilustrar que nosotros teniendo los modelos preentrenados, no tenemos por qué limitarnos solamente a hacer lo que los modelos estaban diseñados para hacer, que es generar clases de ImageNet, sino podemos hacer otras cosas, ¿no? Y de hecho, ahora que veamos en los siguientes vídeos qué es lo de Transfer Learning, vamos a ver cómo podemos hacer esto de manera mucho más generalizada. Por ejemplo, me gustaría entrenar una red para distinguir, yo tengo un conjunto a lo mejor de lo que sea, ¿no? De 3 tipos de florecitas distintas y no tengo muchas imágenes. Y entonces, si entreno BGG o una red, aunque sea AlexNet sencilla, pues ni siquiera voy a converger porque tengo muy pocas imágenes. Bueno, pues voy a empezar con los pesos preentrenados de AlexNet o de BGG16, pero en vez de tener una capa de salida de 1000, voy a tener una capa de salida de 3, porque tengo 3 clases, y voy a entrenar con mis clases, pero partiendo no de pesos aleatorios, sino de los pesos que tiene BGG, ¿no? Entonces, vais a ver que podemos hacer muchas otras cosas y ya para finalizar, bueno, aquí veis las clasificaciones de ImageNet de las cuatro clases, ¿no? Bueno, un triciclo, un taxi
y bueno, un boathouse, en fin. Vale, y bueno, y ya para acabar simplemente os quería dar la referencia de TensorFlow Hub. Aquí dentro de Keras Applications, que es lo que usamos aquí arriba, TF Keras Applications, como visteis, hay un montón de redes ya implementadas que las podéis usar directamente, todas estas, ¿sí? Mayormente de imágenes, pero TensorFlow, la gente de TensorFlow creó un repositorio de modelos que se llama TensorFlow Hub y tiene muchos tipos de modelos distintos con un API para usar un modelo de manera sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un modelo, esta es la referencia del modelo, que es un modelo para procesamiento de texto, para hacer embeddings de frases, y esta es la forma de usarlo de manera súper sencilla también, como lo vimos anteriormente, ¿no? Pero resulta que aquí sí hay un montón de modelos, ¿no? Hay modelos de vídeo, de texto y de imágenes y de audio. Por ejemplo, queremos ver los modelos que hay de imágenes. Veis que hay un montón de modelos. Todos estos modelos están preparados para usarlos con muy poquitas líneas de código, y por detrás está toda la mecánica para descargarse los pesos, etcétera. Y por ejemplo, quiero usar Inception ResNet 2 no para clasificar, sino como para extraer un vector de características tal cual hemos hecho aquí abajo, ¿no? Para extraer este vector de características de 4096, vamos a ver, de 4096, representativo de cada una de estas imágenes. Bueno, pues fijaos, yo puedo usar el vector, fijaos cómo lo puedo usar directamente la capa, lo construyo y fijaos cómo luego ya lo puedo, una vez que tengo esto, lo construyo, hago el build para definir cuál es el tamaño de imagen que yo puedo usar. Entonces así puedo usar tamaños distintos de imágenes, y entonces aquí yo haría la inferencia con la imagen que quiera y yo tendría el vector de características, que en este caso es un vector de características de este tamaño, ¿no? Bueno, hay un montón de modelos acá. Yo os invito a que probéis lo de TensorFlow Hub, para a lo mejor lo que a vosotros os interese, ¿no? Ya veis que hay distintos tipos de etiquetas bueno, yo quiero, por ejemplo, los que tienen aumentación, los que hacen clasificación, los que solamente hacen feature extraction, ¿sí? E igual para cada una de las... Vamos a ver, echa para atrás, para adelante ahora. Igual para cada una de las cosas, ¿no? Para cada uno de los dominios de aplicación, ¿no? Los modelos BERT, que vais a ver más posteriormente. Bueno, todo esto lo tenéis aquí y se puede usar de manera muy sencilla. Entonces, ha habido todo un esfuerzo para publicar y poder reutilizar de manera sencilla todo ese ecosistema de redes que existen y que pueden ser puntos de partida muy válidos para lo que vosotros queráis hacer.